Hola amigos de Arte en tus manos, espero como siempre que todos se encuentren muy bien. Los invito a que me acompañen hasta el final del video, pues hoy les voy a enseñar a elaborar estas miniaturas que nos sirven para decorar maquetas, también para nuestros belenes. Entonces espero que sea de utilidad para ustedes y que me acompañen hasta el final para que elaboremos juntos este nuevo proyecto. Amigos, vamos a elaborar unas miniaturas que van a conformar el escenario de un carpintero. Entonces estas miniaturas ya les voy a mostrar cómo las vamos a ir armando. Aquí ya tengo unas piezas cortadas para que ustedes vean más o menos los tamaños. Entonces lo ubiqué aquí en esta tablita de corte, se puede ver más o menos, pueden guiarse con las medidas, ¿sí? Cada cuadrito tiene 1 centímetro cuadrado, entonces ustedes más o menos ven el tamaño. ¿Listo? Entonces aquí simplemente lo que voy a hacer es decirles cómo lo vamos a ir armando y después le vamos a dar algo de color para que se vea real. Vamos a utilizar palito de brocheta, vamos a utilizar palitos de paleta, palitos mondadientes, estos palillos son extra largos. También voy a utilizar de este alambre, es un alambre eléctrico delgado, este es un número 14, entonces tiene que ser así, delgado, no tan grueso ni tan delgadito, ¿no? Pero este número está bien, un número 14. Vamos a utilizar algo de cuerda de yute, pues acá tengo un pedacito para elaborar la escoba, y también algo de aluminio. Esto lo podemos obtener de una lata de refresco. Entonces cortamos y sacamos piezas para poder elaborar estas piecitas así. Listo, entonces ya les voy a mostrar cómo lo voy haciendo. Aquí más o menos las piezas que voy a armar, entonces para decirles qué es una mesa, una caja de herramientas, un perchero que sirve para colgar algunas herramientas, una butaca o asiento, también una escalera que es muy sencilla de hacer, una escoba y algunas herramientas, lo que pueden ver aquí, herramientas que utilizan. Listo, entonces primero vamos a comenzar con la mesa. Para la mesa voy a utilizar 3 palitos de este palito de paleta cortados a 5 centímetros de largo, pero entonces aquí ustedes pueden ver la dimensión, ¿no? Entonces son 5 centímetros la parte superior de la mesa. Ya para armar un marco, entonces este marco va a ser de 4 centímetros, 2 palitos que son estos, miren, 2 palitos a 4 centímetros de largo y otros 2 que van así, que son de aproximadamente 2 centímetros y medio. Entonces vamos a armar un marco así, de esta manera. Esto lo voy a pegar con pegamento blanco, todo vamos a armarlo con pegamento blanco. Estamos armando con madera, entonces ubicamos en una parte, le aplicamos una gota y lo armamos. ¿Listo? Después de que ya está fijo, entonces podemos manipularlo. Aquí estas piecitas era para que ustedes vean el tamaño. El grosor es tomar un palito de paleta y partirlo a la mitad. Esto de ahí ya saco estas piezas. Entonces aquí tengo el marco. Vamos a cortar otras piezas más delgadas del mismo tamaño del que les acabo de mencionar. Estas medidas ustedes las pueden variar, ¿no? O si quieren hacer la mesa más grande también varían. Entonces acá lo que voy a hacer es tomar este marco que ya hice, voy a juntar las piezas de la parte de arriba, de la parte superior de la mesa, y simplemente le vamos a aplicar pegamento para armar la mesa. Las piecitas son muy fáciles de hacer. Aquí tenemos ya las piezas juntas. Lo vamos a ubicar que nos quede más o menos distribuido. Ahí lo vamos a dejar que se seque. Listo, entonces voy a dejarlo aquí que se seque y acá les voy explicando. Mientras tanto, estas piezas son de la mesa, ¿no? Entonces miren, los palitos, estas son las patas que corresponden a las patas de la mesa, son de 2 centímetros de altura. Esta ya después la vamos a pegar aquí, pero mientras tanto debemos dejar de secar esto. Para la caja de herramientas voy a tomar un palito y con el grosor con el que él viene vamos a trabajar. Entonces vamos a cortar un pedacito de 2 centímetros de largo que va a ser la base, la parte interna. Ya después cortamos otros 2 que vamos a pegar a los lados, de lado y lado. Cortamos aquí un pedazo que nos quede de acuerdo a la distancia, ¿sí? La distancia que nos da esto. Entonces cortamos otros 2 y lo pegamos y armamos esta cajita.
Listo, con esta cajita entonces voy a tomar dos pedacitos que voy a cortar delgados, más o menos de 1,5 cm de largo, y voy a cortar un del palito mondadientes, un palito que alcance a cubrir de acá hasta acá. Y esto simplemente lo que voy a hacer es aplicar pegamento en un palito de estos, aquí en un extremo, así como la mitad, y lo voy a pegar acá. Entonces miren, lo que voy a hacer es pegarlo uno en un extremo, el otro en el otro extremo. Bien, allí, el otro en la parte de acá, y lo dejo secar. Mientras esto se seca, entonces les sigo mostrando. Aquí voy a hacer entonces el perchero. Esto simplemente corto un pedazo de 4 centímetros de largo en los extremos, de pronto con el bisturí, miren, le corté unos pedacitos como para que tenga así la forma, y le quité acá arriba para que se vea diferente, ¿sí? No se vea tan perfecto. Estos palitos, simplemente acá lo que hice fue tomar un taladro con una broca miniatura que me dé el calibre, el mismo calibre del palito, y con mucho cuidado, sin hacer tanta presión, entonces hice los agujeros. Esto le hago los agujeros, ya después cortamos palitos del tamaño, un tamaño de acuerdo a la pieza, ¿no? Y los introducimos. Bien. Aquí lo introduzco y él ya queda ahí. Entonces queda el percherito. Listo, fácil. Y acá la butaca, entonces lo que hice fue cortar un trozo así cuadrado. Este trocito tiene más de 1 centímetro, como pueden ver allí. Tiene como 1,5 centímetros más o menos. No tienen que ser las medidas tan exactas, ni incluso los cortes no deben ser tan rectos. Miren, más o menos 1,5 centímetros. Entonces cortamos otros pedacitos pequeños, miren, más de pronto del tamaño que cortamos de estos. Miren, de este tamaño puede ser. Que partimos el palito a la mitad y cortamos 4 pedacitos que vamos a pegar así, dejando el espacio acá. Miren. Simplemente lo pegamos, dejamos el espacio acá, porque aquí con palitos de estos mondadientes corté 4 palitos de 1,5 centímetros también, los cuales vamos a pegar después. Esto lo pegamos y lo dejamos que se seque muy bien. Ya después en esos espacios es donde vamos a pegar las patas. Así. Listo, entonces aquí pues ya lo pegué con anterioridad para mostrarles, y acá vamos a ir pegando las patas, una gotica así. Lo podemos ir pegando si ustedes quieren todas de una o de a una en una, y procuramos que quede recto, ¿no? Es una gotica, entonces le aplicamos la gota y dejamos que se vaya secando allí, y mientras tanto pues lo ubicamos de que quede recto, porque el pegamento, pues como es espeso, ayuda a sostener el palito. Miren, así deben quedar las paticas. Entonces las ubicamos, que el pegamento vaya secando, y vamos acomodando si de pronto se mueven un poco. Aquí ya tengo secando estas piezas, y la escalera pues muy sencilla, simplemente vamos a poner 2 palitos y sobre este vamos a colocar los atravesados, miren, los que van así. ¿Listo? Entonces aquí esto ustedes lo pueden hacer de este tamaño. Acá que tiene 9 centímetros, 2, 4, 6, tiene 7 centímetros de alto. Si lo quieren hacer de este tamaño, y no, entonces más grande. Listo, entonces acá lo dejamos, pegamos todo con pegamento blanco y lo dejamos secar. Para la escobita entonces vamos a utilizar un palito, lo partimos, sacamos el tamaño necesario, y después con el fique vamos a hacer la escoba. Entonces lo que hacemos es tomar una punta, la desenvolvemos ahí para que quede así. Miren. Ahora con esto entonces, ya con el tamaño indicado, digamos aquí en esta parte le quitamos un pedazo, el otro lo sacamos. Esta escobita tiene
a ver qué tamaño, 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros de alto. Entonces vamos a cortar el palito por ahí unos 5 centímetros. Ya ustedes lo miran a ver el tamaño que es. Entonces introducimos acá. Vamos a introducirlo que quede por ahí 1 centímetro. Miren, así, que quede envuelto. Tomamos un trocito de cordón, cabuya, lo que ustedes tengan así, puede ser delgado. Aquí pues como me queda difícil para mostrarles cómo lo anudo, entonces con mucho cuidado hago el nudo, aprieto muy bien y continúo. Bueno, entonces miren, acá ya queda apretado, lo apretamos bien y ahora vamos a aplicar pegamento en esta parte para que no se nos desbarate. Digamos un poquito de pegamento ahí. Y en esta parte levantamos un poquito el fique para que quede pegado también al palo. Solo es una pequeña cantidad, no hay necesidad de aplicar mucho. Ya después de aplicar el pegamento, entonces cortamos el excedente acá de la cuerda. Hacemos esta escobita, muy fácil de hacer. Listo, y acá entonces ya miramos el largo, cortamos y ya queda lista la escobita. Listo, ya ustedes deciden si la quieren así, largo, más corto, y nos queda lista. Y ahora entonces continuamos con estas piezas de acá. Bueno, como ya se ha secado más esta pieza y esta, vamos a trabajar sobre esas. Para las patas de la mesa lo que hice fue tomar palito de brocheta y con el bisturí le corté a los lados y lo volví cuadrado. Listo, entonces ustedes lo van haciendo ya con cualquier bisturí, lo cortan en los 4 extremos, lo vuelven cuadrado para que queden así. Listo, y sacan piezas de 2 centímetros, 2 centímetros y medio, ya depende como quieran de alta la mesa. Y acá simplemente pues vamos a pegarlo. Entonces miren las caras, los vamos a poner y vamos a hacer algo similar a como hicimos con la butaca. Lo pegamos y si necesitamos acomodarlo pues lo acomodamos bien. Listo, entonces acá ya saben, 3 caras, o bueno, 2 caras y la parte de abajo. Y aquí en la esquina, en la parte interna, los vamos a pegar. Entonces podemos pegarlos primero y después acomodarlos. Bueno, así debe quedar, miren, las patas ya quedan bien alineadas y ahora voy a aplicar algo de pegamento acá para terminar la caja de herramienta. Un poquito de pegamento acá y le ponemos este palito, el que cortamos de acuerdo al tamaño. Listo, lo ponemos así y lo dejamos que se seque muy bien. Bueno amigos, aquí entonces ya se secaron las piezas, ya la mesa quedaron bien pegadas las patas, la butaquita también, miren las patitas como quedan, ya bien armada ya esta butaquita, la caja de herramientas. Y ahora entonces lo que voy a hacer con la mesa es tomar estos palitos que les había mostrado anteriormente, que son más delgados, y los voy a pegar aquí en las patas. Entonces voy a pegarlo, ustedes si quieren lo pueden pegar recto, yo lo voy a pegar así, caído en esta parte. El otro lo voy a poner en el sentido contrario, ¿sí? Miren, uno en un sentido, el otro en otro sentido, y acá en estos lados le voy a poner estos otros, sí, estos sí los voy a pegar así derecho, es así, y en el otro lado de la misma manera, un puntico, una gotica de pegamento. Entonces primero lo vamos a pegar en un lado, obviamente, primero en un lado, aplicamos pegamento, lo dejamos allí un rato hasta que fije un poco. Ya cuando él haya fijado, entonces le damos la vuelta y hacemos lo mismo en los otros lados.
Bueno, aquí para que vean un poco, entonces pegamos estos dos lados y ahora sí, pegamos acá en esta parte. Solo quería que vieran, primero pegamos esas dos piezas y después continuamos. Bueno amigos, entonces aquí ya se está secando esta parte y ahora vamos a ver estas piezas que son las herramientas. Entonces acá, por ejemplo, estas piezas que ven con este metal, esto es cobre, es de alambre, del alambre que les había mostrado, el alambre eléctrico. Entonces simplemente lo que hice aquí fue cortar un trozo con una pinza normal, una pincita, cortamos un trozo y lo que hago, el mango o el cabo, tomo un poquito de porcelana fría y la pongo acá, se la incrusto y la voy aplanando así, le hago el bordecito y ya queda listo el cabo. Bueno, entonces para esta otra que ven acá, este es un taladro manual, aquí lo pueden ver, un taladro manual. Entonces lo que hago ya, entonces igualmente corto un trozo y acá le vamos a dar la forma. Ya aquí con la pinza le vamos dando la formita. Listo. Así, fácilmente, muy sencilla de dar esta forma. Ya, si nos queda muy largo de pronto en un extremo le podemos cortar. Entonces miren, la misma forma. Entonces en una parte, en un extremo, tomo un poquito de porcelana fría, le pongo un pedacito para que quede así como el mango, como el de donde se agarra, y la otra punta pues la dejamos sin nada. Si queda muy larga, como les digo, le cortamos. Y así entonces le damos la forma al taladro de mano. Listo, aquí pueden ver un cuchillo. Este cuchillito muy fácil también de elaborar. Entonces este lo hice con el aluminio, ya con el aluminio que obtenemos de la lata de refresco. Entonces cortamos un pedacito con la tijera, le damos la forma, ya teniendo el pedacito, entonces nuevamente con porcelana fría, una bolita pequeña la inserto y la aplano y le doy la forma. Es muy sencillo de hacer. Para estas piezas de acá arriba, miren, estas que hice con forma de hacha, tengo dos hachas, un martillo y otro martillo más grande pero de madera. Entonces aquí ya les voy a mostrar. Para esto entonces tomo el palito de mondadientes, corto un pedacito y sencillamente tomo una bolita de porcelana fría, la inserto, ya después aquí le voy liberando, digamos acá. Lo que hago es con el bisturí irle quitando para que quede más recto. Acá en la punta lo aplano y cuando quede aplanado no nos va a dar la forma, sino que tenemos que tomar el bisturí y cortarle de adentro hacia afuera, dándole la forma. Cortamos y retiramos el pedacito. ¿Listo? Entonces ya nos queda con esta forma. Entonces aquí hice dos tamaños, una más larga que la otra. El martillo de la misma forma, una bolita, lo inserto y le doy la forma ya correspondiente. Para este martillo de madera entonces lo que hice fue tomar el palito de brocheta, corto un trozo y después con el taladro y una broca miniatura así del tamaño del palito, entonces con cuidado perforo, le hago un agujerito y simplemente lo atravieso, así miren, aquí se ve. Y ahí lo que podemos hacer, aplicar una gotica de pegamento, introducirlo y dejarlo que quede listo. Esas son esas piezas. Esta pieza de acá es una cegueta. Entonces para esta miren, son dos palitos que colocamos en este sentido. Dos palitos, miren. Después le colocamos dos en los extremos y otro en el centro. Todo lo pegamos y lo dejamos así. Ya después en esta parte de acá vamos a tomar nuevamente el metal, el aluminio, cortamos una pequeña tira y la pegamos, fácil. Para la escuadra pues simplemente dos palitos pegados. Para esta sierra entonces corto una pequeña tira y aquí en la punta o en el extremo, después de tener esa tira cortada, si ustedes quieren primero entonces toman la lámina
cortan la sierra, así la vamos sacando. No tiene que ser tan perfecto, simplemente es decoración, es decorativo. Listo, entonces lo sacamos que nos quede bien puntudito. Después cortamos la tira y a esa tirita, miren, aquí está, entonces una bolita nuevamente, la inserto y le doy la forma, y la otra también insertamos para que quede así pegado a la lámina, ¿no? Y para el serrucho lo mismo, cortamos la forma así en esta forma, o sea, primero le cortamos la sierra y después sacamos la forma del serrucho. Aquí porcelana fría y después le hacemos un huequito acá. Esto todo lo vamos a dejar secar muy bien, todo se seca de un día para otro. Y entonces ya después de que se ha secado bien la porcelana y todo esté listo, entonces podemos darle algo de color. Bueno, entonces ahora le voy a dar un poco de color. Voy a utilizar un envejecedor a base de agua. Es un color cedro, es claro. Y acá simplemente lo que vamos a hacer es pasarlo y darle este tono. Como es un envejecedor, esto le da un tono muy suave. Apenas es como medio translúcido. Listo, entonces vamos a darle este color así, muy por encima, no vamos a pintar demasiado. Queremos que alcance a quedar con el color, incluso si nos quedan unas partes más oscuras que otras, nos queda muy bien. Listo, pero entonces voy a pintar con esta pintura. Lo voy a aplicar a esto, a la escoba, a estas herramientas de acá, a este de madera, a este martillo. Esto lo voy a dejar así y esto le voy a aplicar otro tono. Listo, entonces estas piezas de acá le voy a aplicar, o ustedes deciden a qué color quieren aplicar, qué tono de madera. Bueno, ya pinté esas piezas, ahora voy a tomar un color marrón oscuro. Vamos a pintar los cabos de, por ejemplo, del taladro de mano. Vamos a pintar el cabito, miren cómo queda. Es así, el del cuchillo. Todos los cabitos los vamos a pintar de marrón oscuro. Miren cómo se va. Esto realza como viene con el metal, por ejemplo en el cuchillo. Se realza bastante. Miren cómo queda. Listo, y así mismo entonces el cincel o el formón, perdón, el formón. Entonces pinto el formón también. También voy a pintar el del serrucho y el de la sierra.
Listo, ahora entonces le vamos a dar algo de color al martillo. Este lo voy a pintar con color negro. Vamos a aplicarle aquí en esta parte colorcito negro. Bueno, ya pintado de color negro, y estas hachas les vamos a aplicar color plata. Ya con esto entonces quedan listas las herramientas y ahorita podemos proceder a comenzar a pintar, ya a darle un tono a estas partes, a la mesa, al butaco, la escalera y el perchero. Termino de pintar esto y continuamos. Bueno, así quedan las herramientas, miren, aquí quedan las hachas con este color, queda muy bien. El cabo lo dejé de diferente tono, se lo voy a dejar así. Y ahora entonces voy a continuar aquí. Vamos a mirar para continuar con estas piezas, para darles un poco de color. Si ustedes quieren las pueden dejar así, o podemos utilizar un poco de marrón. Acá descargamos y podemos comenzar a darle una pasadita, miren, para que vaya tomando tono. Entonces lo hacemos así, que no nos quede parejo. Podemos realzar sobre todo los ángulos. Es así, de esta manera ya nos queda con un tono envejecido. Algo así. No lo vamos a cubrir en su totalidad, simplemente vamos a dar estos pequeños tonos. Listo. Y entonces nos concentramos siempre realzando todos los ángulos. Lo mismo entonces voy a hacer con la butaca y estas otras dos piezas.
Bueno amigos, aquí entonces ya quedan listos estos elementos con los cuales podemos armar un escenario Belén para belenes correspondiente al sitio de un carpintero. Espero que les haya agradado el proyecto, que lo puedan poner en práctica. Está fácil de elaborar si siguen así los pasos que aquí les he explicado. Muchas gracias como siempre por acompañarme, un abrazo para todos y nos volvemos a ver aquí con un proyecto más en su canal Arte en tus manos.